Vamos a ver, este estudio, hecho en diversos vertederos, en poblaciones en diversos vertederos de Europa. Este es un programa europeo que se llama el Euroazcon. Está publicado en The Lancet en el año 98. Bien, el estudio muestra un riesgo elevado de anomalía congénitas en bebés cuyas madres viven cerca de vertederos que gestionan sustancias químicas. Se observan 295 casos por 511 controles, es decir, más de la mitad, con anomalías congénitas en residencias a 0-3 kilómetros de vertederos, existiendo un decrecimiento del riesgo con la distancia, es decir, en zonas más alejadas, menos anomalías congénitas. Destaca una tasa de probabilidad significativa dentro de esos 3 kilómetros para defectos del tubo neuronal, es decir, un 86% más de niños con defectos del tubo neuronal. Malformaciones de la septa cardíaca, un 49% más. Y anomalías en grandes arterias y venas, un 81% más. Bien, he sacado de esta otra presentación, de estos autores que trabajan en la Universidad Imperial de Londres. Bueno, aquí lo vemos como una cosa muy imperial, pero bueno, allí debe ser normal. Estos resúmenes de patologías producidas por vertederos. Estos autores describen bajo peso de nacimiento, que lo acabamos de ver. Estos describen niños muertos, que no lo hemos visto, pero describen que la influencia de los vertederos genera una mayor frecuencia de niños muertos en el parto. Anomalías congénitas, que lo hemos visto, cáncer de vejiga en personas mayores, diversos tipos de cáncer, incluyendo el del hígado en personas mayores, cáncer de cerebro en personas mayores, y esto que lo acabamos de ver. Y también, bueno, esto también lo acabamos de ver. De manera que los vertederos no son sanos, y vivir cerca de un vertedero es muy peligroso. Bien, vamos con las incineradores. Bien, hay un problema de opacidad en la información. En la autorización ambiental integrada prácticamente no se da información. Como han visto ustedes, las cantidades de sustancias se han sacado de las memorias anuales de la Dirección General de TIR Madrid, de Valdemingón. Esto es lo que dan en la autorización ambiental integrada. Dicen que hay un proceso NP01 de separación y clasificación de residuos, de mezclas de residuos municipales, un proceso NP2 de compostaje que no cumplen en una buena proporción porque utilizan la materia orgánica para biometanización, y un tercer proceso que es la incineración. Y en la autorización ambiental integrada, que es el permiso que ha dado la Comunidad de Madrid para que esta instalación funcione, lo único que dice de los residuos que se incineran es que son residuos combustibles derivados de residuos. No se tipifica absolutamente nada de lo que se incinera. Bien, vamos a seguir. Bien, además, en una modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada que se aprueba por la Comunidad de Madrid en el 2011, se añaden a la lista, a esa lista opaca de residuos combustibles, combustible derivado de residuos, se añade, pero por un procedimiento de modificación no sustancial que impide, ya por las leyes vigentes, la participación pública en las decisiones, añaden todas estas sustancias como modificación no sustancial. Residuos de tejidos animales decomisados en el aeropuerto, serrín, viruta, recortes de madera, residuos de la confección y acabado de la industria del cuero y de la piel, residuos de plástico, CDs y DVDs decomisados, de las pobres personas que viven de eso y que las intentan vender por las calles,
película y papel fotográfico que no contiene plata ni compuestos de plata, pues es imposible, porque toda la película fotográfica y todo el papel fotográfico contiene compuestos de plata. No entiendo yo cómo en Valdemín Gómez van a poder separar si todo comprende compuestos de plata. Envases asociados a productos decomisados o medicamentos de Sigre, envases de plástico, envases textiles, papel y cartón. Vale. Estos son los residuos que añaden. Ropa de decomisos o uniformes de cuerpos de seguridad, tejidos de decomisos de cuerpos de seguridad. Esto lo peor que puede tener son el sudor a que ahora se la están sudando bien. Medicamentos no citotóxicos o citostáticos recogidos por el Sigre, esto es súper peligroso. Madera no procesable en línea de triaje, es decir, madera que en las cadenas de separación de las plantas no es separable. Plásticos no separables en las líneas de triaje, que son precisamente todos los plásticos que se meten en las bolsas y que luego generan el rechazo, porque son residuos mezclados y fermentados, que luego es imposible separarlos. Y residuos florales biodegradables. Bien, ¿cuáles son los residuos más preocupantes que se incineran en Valdemín Gómez? Bien, pues tenemos el polietileno de baja densidad, relacionado con las bolsas de basura, pero las bolsas de basura también se fabrican con polietileno de alta densidad. Después se dice en la memoria que se incineran residuos clínicos, que en un parrafito oculto, que contienen plásticos, pues claro, los residuos clínicos, pues estamos hablando de bolsas, de PVC, que además son de PVC, que tendrán pues toda clase de órganos, líquidos y todo lo demás, jeringuillas y colchones que están fabricados de poliuretano y que son el residuo más importante de lo que ellos llaman residuos voluminosos, y gomas, y aquí estamos hablando de gomas. ¿Qué gomas son? Pues pueden ser las del uniforme del agente, para poderse proteger en invierno, para que no le entre el aire por la manga, o pueden ser neumáticos, o pueden ser pues toda clase de gomas de la producción industrial. Que se fabrican gomas pues para los manguitos de los coches, pues para las mangueras de riego en la agricultura, para todos, y hoy en día casi todo lo que no es persona es goma en el mercado en el que vivimos. Bien. Además son peligrosos los residuos de la confección y el acabado de la industria del cuero, porque tienen curtientes, que son sustancias químicas, y tienen también tintes, que son anilinas, y sustancias muy peligrosas. Residuos de plástico de CDs y DVDs, que los CDs y los DVDs contienen un 70% de policarbonato, que es un plástico muy peligroso, porque contiene bisfenol. La película fotográfica, porque contiene sales de plata, pero también tiene brominas, que son halogenados que producen dioxinas bromadas. Medicamentos no citotóxicos ni citostáticos que se deben recuperar en las farmacias y mandarlos a los laboratorios y extraer de nuevo los componentes, no echarlos ni por el retrete, que es lo que hacen en los hospitales, ni quemarlos en la incineradora de Valdemín Gómez. Y plásticos no procesables en línea de triaje, que es que cuando te llega una bolsa con todo podrido, pues eso va directamente a incineración. Este artículo, publicado por españoles en la revista Quemosfera Internacional, catalanes, sobre la degradación térmica del polietileno, que es el plástico que más se incinera en Valdemín Gómez, dice que produce a bajas temperaturas, entre 500 y 800, se producen más de 200 sustancias, oleínas, parafinas, aldehídos, pero hidrocarburos ligeros, y dice que a altas temperaturas, que son las que van a utilizar en Valdemín Gómez,
butadieno, benceno y tolueno, que son cancerígenos y muy peligrosos. El polietileno. Esto es sobre la incineración del PVC, que es el PVC, es el plástico más común. Esas ventanas probablemente tienen recubrimiento de PVC, las puertas probablemente también, el parachoques de los coches o los tapacubos son de PVC. Bueno, hay muchos productos. Estos tejados artificiales que se venden ahora en Leroy Merlin, que son como unos paneles que son muchas tejas todas unidas y que se ponen encima de las casetas. Bueno, muchas cosas son de PVC. Toda la goma de la industria clínica o de los laboratorios, PVC. Bien, pues contiene talatos, que son plastificantes para darle flexibilidad, que tienen efectos sobre el sistema endocrino. Luego también tienen estabilizadores, que son metales pesados, estaño, plomo, que se utilizan para que el PVC dure mucho tiempo. Mezclado, ustedes si han visto un parachoques de un coche viejo verán que tiene destellos. Cuando le da el sol, pues esos destellos son los metales pesados. Y los tapacubos también. Y pues bueno, todo eso tiene el PVC. La incineración del poliestireno, que es el corcho blanco donde nos envasan la carne o donde nos envasan la fruta en el Corte Inglés y en los demás sitios, o donde nos venden envuelto el ordenador. Bien, pues la degradación térmica del poliestireno pues produce, pues fíjense, naftaleno, fenantreno, pireno, bifenilo, acefenantrileno, benzopireno. El benzopireno es muy cancerígeno. Y así sucesivamente. La degradación térmica del poliuretano, los colchones de poliuretano, produce cianida de hidrógeno, que es el gas más peligroso que existe. Es el gas que se utiliza en la cámara de muerte de Estados Unidos, en algunos estados, para asesinar a los convictos, y el que usaron los alemanes en las cámaras de gas en Alemania para asesinar a los judíos. Bien, vamos a ver qué afecciones a las personas por las emisiones. Este estudio, hecho en Inglaterra, en un área con una población de 14 millones de personas, estudiando la incidencia de las incineradoras, 75 incineradoras, a 3 y 7,5 kilómetros de distancia de la residencia de las personas, establece que hay 11.000 casos extras de cáncer debido a la incineración. Está publicado en 1996. Este estudio es muy importante para que vean ustedes por qué los niños son más sensibles, luego lo vamos a ver, a los problemas de la incineración. Es un estudio hecho sobre los niños cuando juegan, en las sesiones de juego que tienen los días que juegan al aire libre, que no son todos los días, y a lo mejor hay fines de semana que hace buen tiempo que juegan más que los días de diario, y luego hay días que no juegan en absoluto en el suelo. Bien, la predicción realizada indica que la mayoría de los niños, el 62% de los niños, ingerirían por encima de 1 gramo de suelo durante 1 o 2 días al año, que el 42% y el 33% ingerirían más de 5 y 10 gramos respectivamente de suelo durante 1 o 2 días al año, y que se han encontrado episodios agudos de ingestión de suelo por niños de hasta 25 a 60 gramos en un solo día. Vale, o sea, es cantidad importante. Indica el estudio que la cifra que utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, que no es la encuesta de población activa española, que es la Environmental Protection Agency, sobre ingestión de suelo por niños de 200 miligramos al día, que es la cifra que utiliza la EPA para regular el funcionamiento en la sociedad, de las instalaciones y de todo, pues dicen que esa cifra, o menos, en el 95% de los niños, con propósito de evaluación, no los protege, porque 200 miligramos al día de ingestión de suelo por niños, cuando hay días que ingieren
por encima de 1 gramo, por encima de 5 y de 10 gramos, y a veces hasta 60 gramos, pues 200 miligramos al día no es una cifra que sea significativamente referente para tomar decisiones legales sobre el funcionamiento de las instalaciones que contaminan. Eso es lo que dice. Pero también lo que dice, y lo que les traslado a ustedes, es que son cifras muy altas de suelo que ingieren los niños, que no solo es suelo, sino que están jugando y pueden con las manos mojadas chupárselas, o pueden estar levantando polvo y tragándose ese polvo, o respirándolo. De manera que aquí en Rivas intenten que los niños jueguen al aire libre lo menos posible. Bien, vamos a seguir. Estos autores ingleses, en las mismas incineradoras anteriores, estudian los datos de 22.000 niños que murieron de cáncer en Inglaterra. Estos estudios en España no se harán nunca, porque se requiere financiación regular a lo largo de periodos de años, cosa que aquí nunca ocurre, porque aquí cada vez que cambia el gobierno, los investigadores que estaban financiados por el anterior gobierno dejan de ser financiados por el nuevo, con lo cual es imposible hacer estudios a largo plazo. Estos autores estudian datos de 22.000 niños que murieron de cáncer y comparan la distancia entre las direcciones de nacimiento y fallecimiento de las familias. Bien, lo que encuentran es una simetría consistente en los datos, es decir, que hubo más familias que durante el periodo de estudio se desplazaron lejos de la fuente de incineración respecto a las familias que se desplazaron a vivir cerca de las fuentes de incineración. Ese es el primer resultado, es decir, que las familias se marcharon. Y ese número de familias que se marcharon era mucho mayor que el de las familias que vinieron a vivir cerca de las fuentes de incineración. Es decir, que hubo un éxodo de familias que se desplazaban. Ocurrió en la planta de los Hueros, la que se cerró. Y concluyeron que el exceso de cambios de domicilio, alejándose del peligro, era una evidencia de que los niños habían sido afectados por la polución causante de cáncer antes del nacimiento y al poco tiempo de este. Bien, vamos a ver este otro estudio. Este es el mismo autor que ha ido haciendo estudios sobre el mismo tema a lo largo del tiempo. Este autor analiza todas las incineradoras, las 75, y encontró que en esos 24.000 casos de cáncer, que los niños que tenían una sola dirección en un radio de 3 kilómetros de la incineradora, es decir, niños que habían o venido a vivir o que habían nacido y se habían marchado, una sola dirección en un radio de 3 kilómetros, el riesgo adicional de muerte por cáncer era de 1,27, es decir, 27% más de niños respecto a las zonas control alejadas de las incineradoras que morían de cáncer de 0 a 3 kilómetros, con una sola dirección. Pero encontraron que los niños que tenían las dos direcciones, es decir, familias que se habían mantenido durante todo el tiempo en la zona de las incineradoras, en un radio de 5 kilómetros, las dos direcciones, el riesgo adicional de morir de cáncer era del doble que en las zonas de control alejadas de las incineradoras. Esto son cosas muy serias, que debería tener en cuenta la Comunidad de Madrid y también las empresas. Y ahora este autor sigue y descubre que el 1,3-butadieno puede ser el causante directo de esos casos de cáncer. El 1,3-butadieno se produce por la combustión, por la incineración del polietileno, que es el plástico que queman en Valdemingómez en mayores cantidades. Y también lo produce la incineración de las gomas, como veremos más adelante. Bien, este es un estudio hecho en Bélgica, de residentes que viven cerca de incineradoras de residuos municipales en Bélgica. Este estudio dice
que vivir cerca de una incineradora en un área rural, fue el factor que más contribuyó a la acumulación de dioxinas en las personas, seguidas por el factor edad. Es decir, que si bien las personas a lo largo de nuestra vida bioacumulamos las dioxinas en nuestro organismo, porque las dioxinas son persistentes en el ambiente y siempre están ahí, con la respiración, con el agua o con los alimentos, las ingerimos y las bioacumulamos, bien, pues una persona que es mayor y ha bioacumulado las dioxinas a lo largo del tiempo, bien, dice que el factor edad es menos importante en la bioacumulación de dioxinas que vivir cerca de una incineradora. O sea, vivir cerca de una incineradora es el factor, según estos autores, que más contribuye a la bioacumulación de dioxinas en el organismo humano. Es decir, que una persona de 30 años que ha vivido siempre cerca de una incineradora puede tener más dioxinas en su organismo que una persona de 80 que ha vivido lejos de la incineradora. Queda explicado. Y además dicen que comer 150 gramos de grasa a la semana de animales que han sido criados en el entorno de las incineradoras incrementaba proporcionalmente las dioxinas en las personas. Es decir, que esos dos factores son los que consideran importantes. Vivir cerca de una incineradora, es decir, respirar, beber el agua, consumir el alimento y sobre todo consumir el alimento de animales que han sido criados cerca de las incineradoras, porque los animales son como animales superiores igual que las personas, bioacumulan a lo largo de su vida en los tejidos grasos esas sustancias. Bueno, efectos de las dioxinas en la función del tiroides de los niños. Este estudio dice que las madres, saben ustedes que las dioxinas pasan a los niños a través del cordón umbilical, con la sangre de la madre, o bien, una vez que han nacido, a través de la leche materna. ¿De acuerdo? Este artículo, publicado en The Lancet también, dice que las madres poco expuestas, es decir, las que vivían lejos de las incineradoras, tenían la mitad, 18,6 partes, de dioxinas en la grasa de la leche, que las madres que estaban altamente expuestas, es decir, que vivían cerca de las incineradoras, que tenían 37,5, el doble de partes que las madres, y que esto afectaba al tiroides de los niños. Y este estudio lo que dice es que las dioxinas actúan como hormonas solubles en la grasa y alteran 6 sistemas hormonales diferentes. Vamos a hablar de los éteres difenilos polibromados. Los éteres difenilos polibromados son los retardantes para el fuego que se utilizan en los plásticos. Por ejemplo, esta cosita, que no sé si es de plástico, probablemente le ponemos el mechero y no arde. O un tubo anillado de esos amarillos, o de los rojos o de los azules, que se ponen tanto para la calefacción como funda en los tabiques, como para los cables eléctricos, ustedes les ponen un mechero y no arde. Una puerta que sea de plástico y que esté previsto para un incendio que corte el fuego, usted le pone un mechero y no arde. Multitud de juguetes de niños, ustedes pueden hacer la prueba, todos los juguetes de plástico, intenten quemarlos, ya verán cómo no arden. ¿Por qué no arden? Porque tienen éteres difenilos polibromados, que son retardantes para el fuego. Bien, estas sustancias se van a emitir y se emiten y ya están en el ambiente en grandes cantidades porque se vienen utilizando y no se controlan porque, por ejemplo, las dioxinas en las incineradoras se controlan.
En las tablas de valores límite de emisión están las diosinas, pero no están los éteres difenilos polibromados, que son más persistentes y más peligrosos y más bioacumulables. Las diosinas en el ambiente pueden permanecer con sus propiedades 2 años, 2,5 años, porque las destruyen los rayos solares. Pero los éteres difenilos polibromados son mucho más persistentes en el medio ambiente. Además, la diferencia es que los éteres difenilos polibromados, además de producir cáncer, producen trastornos neurológicos. Bien, este estudio, publicado por el Departamento de Protección de Alimentación y Salud de los Estados Unidos, dice que los estudios de laboratorio en animales indican que los éter difenilpolibromados son tóxicos para el cerebro, el sistema reproductivo y el hígado y alteran las funciones del tiroides. Dice que un 5% de las mujeres americanas, es decir, que ya se van instalando estas sustancias en las personas, tienen niveles de éter difenilpolibromados mayores que los que se ha demostrado que causan problemas reproductivos en animales de laboratorio. Y dice que los niños tienen hasta 300 veces más exposición que los adultos a los éter difenilpolibromados, principalmente a partir de la leche materna y la ingestión de suelo o polvo. Bien. Este estudio es sobre exposición prenatal y el neurodesarrollo, exposición prenatal a los éteres difenilos polibromados y sobre el neurodesarrollo de los niños. Los niños, y dice el artículo, los niños con altas concentraciones de éter difenilpolibromados puntuaron más bajo en los test de desarrollo mental y físico a los 12 a 48 meses y a los 72 meses en los test que han hecho. Y el estudio muestra efectos en el neurodesarrollo en relación a las concentraciones de éter difenilpolibromados en el cordón umbilical. Bien, este es un informe, una publicación que han hecho los bomberos de Colorado, sobre la inhalación de cianida de hidrógeno, que se produce por la incineración del poliuretano. Y lo que dice es que la protección que utilizan los bomberos, que es esa protección tan importante cuando entran en las casas porque hay incendios, se debe a evitar la inhalación de la cianida de hidrógeno, que se produce por incineración del poliuretano. Ustedes habrán visto que un lid, o sea, una tapa de un bote de cristal, el twist off, es una chapa metálica con rebordes para cerrar, luego tiene por dentro una película y luego tiene una junta que suele ser de teflón. Vale, pues la película, la pintura también es de policarbonato y contiene bisfenol. Este es un informe sobre el fenol de la Agencia de Sustancias Tóxicas, también de Estados Unidos, que dice que hace daño al sistema nervioso, causante principal de la muerte por el sistema nervioso, también produce un desequilibrio ácido-base y un fallo agudo del riñón, el fenol. Bien, las gomas, yo he sacado información porque lo único que dicen son gomas. Entonces la información que se encuentra en la bibliografía científica sobre gomas, pues es toda esta. El tiocol tiene estas sustancias, el dicloroetileno y el tetrasulfuro de sodio, el neopreno tiene divinilacetileno, el Buna-Ruber tiene butadieno y sodio, el Buna-Ruber resistente al aceite tiene esto más estireno, además tiene nitrato, el SBR tiene estireno más butadieno, el butadieno es el que produce cáncer infantil, el que se ha descubierto que produce cáncer infantil en Inglaterra.
el NBR tiene acrilonitrilo más butadieno, el BR tiene butadieno. Estos son los tipos de gomas y el poliuretano. Y luego hay otra información de una empresa que es Ormiston, que dice que estos son los nombres comunes de las gomas y esto es el nombre químico: poliisopreno, poliisopreno sintético, este es natural, etileno propileno, policloropreno, estireno butadieno, que ya lo hemos visto, polimetilsilosane, etcétera, porque son todos nombres muy complicados, pero como ustedes ven, están todas las sustancias más peligrosas que existen y que son cancerígenas al ser incineradas. Bien, ya estamos acabando. Vamos a ver las irregularidades en los procedimientos. Hay, como he dicho, una resolución que se aprobó en el 2008, que es la primera resolución, de acuerdo con la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación del 2002, que da de plazo hasta el 2007 para que se concedan las autorizaciones ambientales integradas a las instalaciones existentes. Luego hay una resolución caso por caso para modificar la nave de carga. Hay la modificación no sustancial, donde se incorporan esos nuevos residuos que les he mencionado antes. Una resolución de modificación no sustancial para la eliminación del compostaje y la sustitución por una planta de almacenaje, y una modificación de oficio para la introducción de una nueva norma técnica. Bien, esas son las... Bien, ¿cuáles son los problemas? Las irregularidades administrativas. No se ha realizado el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio. Se han añadido nuevos residuos a través de una modificación no sustancial, que por la peligrosidad de los residuos y por la contaminación que producen debería haberse tramitado como modificación sustancial con procedimiento de participación pública obligatorio en las decisiones. No se indica el tipo y cantidad de las emisiones al aire, al agua y al suelo. No se toman en consideración sustancias peligrosas que son pertinentes. No se tienen en cuenta los avances de los conocimientos científicos ni técnicos. Bien, el procedimiento no incluye el estudio de impacto ambiental. Bien, la Ley 16 del 2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, en el artículo 11 dice lo que se tienen que incluir en las autorizaciones ambientales integradas, y pone las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación previstas en la normativa autonómica. De acuerdo. La Comunidad de Madrid tiene una normativa de evaluación de impacto ambiental. Luego dice concesión y solicitud de la autorización, y dice, en los supuestos, artículo 12, en los supuestos previstos en el apartado 4, que es lo que acabamos de ver, la solicitud de la autorización ambiental integrada incluirá además el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, según la normativa, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque la planta incinera 307.000 toneladas al año de residuos que ellos dicen que no son peligrosos, que son 841 toneladas al día. Y la Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, en el anexo segundo, dice, en el punto 84, que estas instalaciones, las que incineran, las que tienen una capacidad de incineración de 100 toneladas al día, se tienen que someter a evaluación de impacto ambiental, procedimiento ordinario. Por lo tanto, Valdemingómez, que incinera 841 toneladas al día, supera 8 veces la cantidad exigible. Por lo tanto, es obligatoria la presentación de un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es la herramienta que tenemos en los proyectos contaminantes para garantizar la salud de las personas, que no se haga daño a la propiedad de las personas,
que no se haga daño al medio ambiente. Esa es la herramienta que tenemos. Por lo tanto, todas esas instalaciones peligrosas, las que superan esos límites que establece la normativa, se tienen que someter a un estudio de impacto ambiental, para que se establezcan las alternativas, la caracterización del estado cero, el análisis de los impactos, las medidas protectoras, correctoras y compensatorias para que no existan impactos o para minimizarlos, y el plan de seguimiento para detectar y corregir los problemas de construcción y de funcionamiento de las instalaciones. Si no hay estudio de impacto ambiental, se pone en riesgo a las personas. ¿Por qué se pone en riesgo? Porque no hay procesos de información pública ni de participación pública donde se puedan establecer las medidas para evitar los impactos. Simplemente no se definen los impactos y, por lo tanto, no hay aportaciones para que esos impactos se puedan controlar. Y esas instalaciones que no tienen estudio de impacto ambiental funcionan sin control, porque no tienen la regulación que deriva de los procedimientos que existen en la normativa. Por lo tanto, se crea una situación de alto riesgo para las personas y para el medio ambiente que viven en el entorno de la instalación. El proyecto ha sido aprobado sin haberlo podido juzgar a través de la herramienta legal específica de evaluación ambiental. No existen aportaciones al respecto del público y de las personas interesadas. Y lo más problemático es que en el funcionamiento de la instalación no se tienen en cuenta los impactos que genera, porque no se conocen, no se han estudiado, no se han evaluado. Bien, la autorización ambiental integrada ha sido concedida sin que el promotor haya establecido las emisiones previsibles de la instalación. En el funcionamiento de la instalación no se controlan las emisiones de diversas sustancias peligrosas. Bien, esta es la ley. Dice que el contenido de la solicitud tiene que tener un informe sobre las fuentes generadoras de las emisiones. No se dice ni qué residuos, la tipología de los residuos que se van a incinerar. No se dice, como para decir qué fuentes van a generar las emisiones. Y no se dice, por lo tanto, tampoco el tipo y cantidad de las emisiones, en ningún lugar de la autorización ambiental integrada. Y el anejo 3 de la Ley 16/2002, que es la que regula las autorizaciones, dice cuál es la lista de principales sustancias contaminantes que se tomarán obligatoriamente en consideración, si son pertinentes. Y el apartado 12 lo ignora. Solo se refiere al resto de las sustancias que están entre el 1 y el 11 y el 13, pero el apartado 12 lo ignora. Y por lo tanto, en la tabla de valores límite de emisión de la instalación no figura ninguna de estas sustancias, que son las más peligrosas y las que hemos reflejado analizando los estudios científicos que hemos ido viendo a lo largo de la charla. De manera que la instalación puede emitir todo el butadieno que quiera, que no se controla, todo el bisfenol que quiera, que no se controla, y así sucesivamente. Por eso es peligroso. Y además el anejo 4 dice que todos estos aspectos se deben tener en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles. Y habla de los avances técnicos y de la evolución de los conocimientos científicos. Y también habla del carácter, efecto y volumen de las emisiones. Nada de esto lo tiene en cuenta. Ninguno de los estudios que hemos mencionado y muchos otros que existen en la bibliografía, muchos otros, no se tienen en cuenta. Y la instalación está funcionando sin que todas estas investigaciones científicas que se han hecho y todos estos informes estén siendo utilizados por los técnicos de la planta y por los técnicos de la Comunidad de Madrid, que son los responsables de las autorizaciones, para regular el funcionamiento.
Pues eso era todo. Muchas gracias por su atención.